Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida oficialmente a este espacio que hemos estado construyendo para ustedes, para que se puedan formar, para que puedan conocer la verdad, para que puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera mucho más profunda. Muchos ya nos habían estado pidiendo en Instagram de alguna manera propiciar un poco más todos estos espacios en los que de alguna forma pudiésemos, de una forma un poco ya más profunda, más reflexiva, sin tanto azar, como los que uno normalmente está acostumbrado en un reel de un minuto, pues que pudiéramos de alguna manera empezar a tocar temas muy profundos de nuestra fe, de la teología del cuerpo, del magisterio y de la doctrina de la Iglesia Católica. Me presento, mucho gusto, yo me llamo Juan Camilo, normalmente me conocen como Juanca, no por Juan Carlos, sino por Juan Camilo. Tengo 19 años, soy colombiano y actualmente soy estudiante de teología como carrera universitaria, pero también me gusta mucho la teología del cuerpo y parte de mi apostolado, digamos, en las redes sociales, en el mundo digital, pues, digamos, se ha construido a partir de esta enseñanza de San Juan Pablo II, que es la teología del cuerpo, las catequesis del propósito de Dios para el amor humano, para la sexualidad humana, para el matrimonio y para nuestra afectividad, que es una dimensión muy hermosa para todos nosotros. El día de hoy hemos querido comenzar introduciéndonos a la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que no solamente en los últimos meses, sino de una forma muy constante en las últimas semanas, no solamente habían aparecido muchísimas preguntas de ustedes pidiendo de alguna manera como un poco más de formación en teología del cuerpo, dónde me puedo formar, dónde puedo conocer más, dónde puedo aprender más. Y digamos que tomando todas estas sugerencias, nos pareció una idea muy épica, de alguna manera comenzar este apostolado aquí en YouTube, enseñando las catequesis de teología del cuerpo. Es por eso que queremos proponernos y les pedimos que recen mucho por nosotros para que podamos hacerlo con constancia, con diligencia, con perseverancia, pero sobre todo muy unidos a la enseñanza central de Juan Pablo II y el magisterio de la Iglesia Católica. Pues hemos pensado que este sería un espacio ideal, YouTube, para de alguna manera empezar a explicar cada una de las catequesis de teología del cuerpo de una forma, digamos, quizás un poco más aterrizada. Para muchas personas, digamos, el aprendizaje de la teología del cuerpo se dificulta muchísimo porque es una enseñanza profundamente filosófica y antropológica. Y en muchas ocasiones, para poder, digamos, entender cuando uno lee libros como Amor y Responsabilidad o otros libros de Juan Pablo II, pues se complica un poco lograr entender porque es como si fuese un tipo de ladrillo intelectual y no muchos, digamos, de alguna manera están acostumbrados a términos filosóficos y por eso a veces pareciese que la enseñanza o más bien el entender y estudiar la teología del cuerpo es algo muy difícil, casi que imposible. Entonces la idea es que en este canal, digamos, inicialmente podamos comenzar con esto, explicándoles, dándoles a conocer esta enseñanza muy hermosa de una forma, digamos, más aterrizada en la que todos podamos digerirla y en la que cada uno de ustedes puedan empezar a formarse en esta enseñanza que es una enseñanza realmente preciosa y un don de Dios no solamente para nuestra iglesia, sino también para la humanidad en general. Después de esta breve introducción, ahorita sí vamos a la introducción de la teología del cuerpo. Lo de ahorita fue una introducción a la introducción. ¿Qué es esto de la teología del cuerpo? Últimamente se ha visto muchísimo en redes sociales, últimamente se ha visto muchísimo en todas partes un boom muy fuerte con este tema de la teología del cuerpo, especialmente en los círculos cristianos católicos. Y de alguna manera se ha llegado a pensar que esto se nos ha vuelto como un tipo de moda. Un tipo de moda, ¿por qué? Porque la teología del cuerpo toca temas muy chéveres para los católicos que no estábamos tan acostumbrados, como lo es la afectividad, la sexualidad, el placer sexual, el impulso sexual, las relaciones, etcétera. Entonces pareciese de alguna manera que es una moda superficial, una moda del momento y que muchos cristianos están de alguna manera aficionados a la teología del cuerpo y es vamos a aprender de teología del cuerpo y yo me voy a abrir un canal de teología del cuerpo y todo el mundo habla de teología del cuerpo. Sin embargo, yo reflexionando sobre este tema y de alguna manera lo que yo he podido llegar a concluir de él, porque hoy en día este tema de la teología del cuerpo está pegando tanto, no es precisamente porque sea un tipo de moda superficial, no es precisamente porque sea, digamos, un tipo de enganche con el que yo pueda atraer gente, no es precisamente porque sea una forma, digámoslo así, en la que los cristianos hoy en día están tratando de reemplazar, como lo he llegado a escuchar yo, el Evangelio de Jesucristo por una enseñanza de Juan Pablo II. La teología del cuerpo ha significado para la iglesia, para los jóvenes sobre todo, un boom el día de hoy, en la actualidad, en el 2024, porque ha sido la respuesta no solamente para preguntas muy existenciales, muy trascendentales que tú y yo nos hemos hecho, sino porque también ha sido respuesta para la cantidad de crisis, de cuestionamientos, de preguntas que estamos viviendo en este momento. Es decir, la teología del cuerpo se nos ha presentado hoy en día como una respuesta para las crisis más profundas que estamos viviendo hoy en día, a nivel de relaciones, a nivel de familia, a nivel de persona y a nivel de sociedad.
Entonces, para entender un poco de cómo surge la teología del cuerpo, por qué San Juan Pablo II decide sentarse a escribir las 129 catequesis acerca sobre el amor humano, sobre el plan que Dios tenía para el matrimonio, para las relaciones, para la afectividad y para la sexualidad, es muy importante que de alguna manera tú y yo podamos entender el contexto en el que surge la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque la teología del cuerpo no surge en un contexto de un viejito que dijo, ve, qué chévere sería escribir un cuentico sobre el amor humano, sino que la teología del cuerpo surge en un contexto muy específico de crisis para la humanidad, especialmente tres cosas a las que San Juan Pablo II, digamos, se vio enfrentado fuertemente. La primera de ellas, la revolución industrial, la revolución sexual y la tercera, la Segunda Guerra Mundial. Todas estas crisis que estaba viviendo la humanidad, estas dos revoluciones principalmente, pero también la Segunda Guerra Mundial, pues trajo para San Juan Pablo II cuestionamientos muy profundos, no solamente sobre quién era la persona, sino también sobre cuál era el destino final de la persona. Aterricémonos un poquito al contexto de la época. Cuando tú tienes dos revoluciones, la primera que de alguna manera hace que la persona de alguna forma sea sobreexplotada en el trabajo, que se dedique muchísimo más tiempo a trabajar y que deje a un lado sus obligaciones principales, como era, por ejemplo, la crianza de los hijos, el amor de la familia, la unidad matrimonial y todo esto. Cuando tú tienes otra revolución que pasa al extremo de alguna forma de pensar, de afirmar que lo que importa es el placer, que de alguna manera te proponen o te plantean que en la medida en la que tú ejerzas tu sexualidad de una forma desenfrenada, de una forma hedonista, de una forma, mejor dicho, libre, pues vas a ser, valga la redundancia, más libre. Y cuando tú tienes el contexto de una guerra donde tú estás viendo que matan personas, un conflicto completamente fuerte, donde se ve plenamente el materialismo, donde se vive plenamente, digamos, todas estas ideologías perversas que estaban surgiendo, donde tienes la situación, por ejemplo, que estaban viviendo los judíos con los nazis, pues todo esto le generaba muchísimos cuestionamientos a Juan Pablo II y de alguna manera como, men, esto no puede ser únicamente así. Esto no puede ser sencillamente un tipo, existimos y morimos y ya. Las cosas no pueden acabar así. Y estos cuestionamientos tan trascendentales no eran precisamente cuestionamientos únicamente de San Juan Pablo II. Cuando nosotros nos vamos a la historia, especialmente a la historia de la filosofía, nos vamos a dar cuenta que desde antes, desde muchísimo antes, ya los hombres se preguntaban y se cuestionaban muchísimas cosas. Los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, que fue un filósofo muy importante, ellos se cuestionaban inicialmente profundamente cosas sobre el universo, sobre cómo se había originado todo. Pero hubo un punto en el que todos estos filósofos, todas estas personas, dejaron de cuestionarse precisamente qué era el mundo, cómo se había formado, cómo era el universo y todas estas cuestiones, y pasaron a preguntarse más bien quién era el hombre, qué era la persona. Y yo cómo sé quién es el hombre, cómo sé qué es la persona, cómo conozco cómo actúa y cuáles, digámoslo así, las conductas habituales en la persona. ¿Cómo conozco esto? Estudiando a la persona. Y es por eso que la filosofía comenzó de una manera muy profunda a estudiar a la persona. De hecho, muchas personas de alguna manera relacionan filosofía con ateísmo. Cuando yo empecé a estudiar, les cuento una anécdota, muchísimas personas me preguntaban si la filosofía para mí no era algún tipo como contrario a la fe, si yo no había encontrado de alguna manera como una desconversión por empezar a estudiar la filosofía, si yo de alguna manera no sentía que la filosofía estaba de alguna manera atentando contra mi fe y me estaba haciendo perder la fe. Y yo les decía, por supuesto que no. Cuando uno estudia la filosofía se da cuenta, y esto es clarísimo, que la filosofía prepara el nacimiento del cristianismo. Fueron primeramente los filósofos quienes empezaron a introducir, digamos, las ideas o los conceptos que posteriormente se utilizaron para el desarrollo teológico con el pasar de los años. Fueron primeramente los filósofos los que empezaron de alguna manera a reconocer que en el hombre había algo diferente, no solamente en cuanto a naturaleza, sino también en cuanto a debilidad. Fueron primeramente los filósofos los que decían, venga, hombre, resulta que la persona como que sabe que quiere hacer el bien, pero resulta haciendo lo que no quiere hacer. O sea, el hombre está como inclinado a hacer el mal. Hay algo como en el hombre que está como desordenado. Entonces la filosofía ha sido fundamental para la comprensión sana de la persona. Y es por eso que la teología del cuerpo es eso. La teología del cuerpo es una reflexión profundamente filosófica y antropológica de la persona humana. Y si yo quiero conocerme, si yo quiero saber quién soy verdaderamente, pues necesito de alguna forma ir a la raíz, ir a lo que soy. Y por eso Juan Pablo II, desde una antropología adecuada, busca responder esto. Busca responder no solamente quién soy yo, cómo puedo ser feliz, sino también cuál es mi destino final, lo que de alguna manera en la teología conocemos como la escatología. Entonces, San Juan Pablo II, por medio de 129 catequesis, empieza a escribir cuál era el propósito de Dios, no solamente para el amor humano,
no solamente para la sexualidad humana, no solamente para el placer, no solamente para el matrimonio. Por supuesto que todas estas dimensiones están incluidas en las catequesis de la teología del cuerpo, pero lo que busca principalmente Juan Pablo II, Karol Wojtyla, cuando escribe la catequesis de teología del cuerpo, lo que busca principalmente es responder la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Y cuál es mi destino final? Si la muerte y el sufrimiento no estaban contemplados en el plan divino, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué es eso de la resurrección de la carne? ¿Qué es eso del celibato? ¿Qué es eso de la libertad? ¿Qué es eso del amor humano? ¿Qué es eso de la comunión con Dios? Precisamente todos estos filósofos en sus estudios, en sus escritos, analizaban algo muy importante y era que todo diseño tiene un destino, ¿sí? Las cosas no existen únicamente por existir, sino que de alguna forma todo aquello que existe pues tiene un propósito y cumple de alguna manera, digámoslo así, una función. Es decir, si yo hoy en día tengo una silla aquí, pues esa silla no simplemente está porque sí, no es una creación del universo, del cosmos, del Big Bang, así apareció y ahí está la silla, qué linda se ve la silla. No, la silla existe porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito o el fin de esa silla? Pues que yo me pueda sentar. Esto mismo, Dios, por medio de las enseñanzas del Evangelio, quiere respondernos a nosotros cuál es nuestro propósito, quién soy yo y cuál es de alguna manera la vocación a la que yo estoy llamado. Y es por eso que la teología del cuerpo no es una enseñanza propia de Juan Pablo II. Muchas personas de alguna forma piensan, y yo lo hablaba cuando les estaba, digamos, cuando iniciaba todo este video, que hay muchas personas que consideran que la teología del cuerpo de alguna forma es como el reemplazo del evangelio. Y muchas personas inclusive dicen, es que hoy en día parece que habláramos más de teología del cuerpo que de evangelio mismo. Y esto no solamente es un desconocimiento total de qué es la teología del cuerpo, sino también una comprensión, digamos, muy errada de la misma, porque la teología del cuerpo es esencialmente comprensión de las escrituras. Si yo quiero entender, si yo quiero estudiar la teología del cuerpo, tengo que empezar por entender y estudiar las sagradas escrituras. San Jerónimo decía, quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo. Y San Juan Pablo II, en las catequesis de teología del cuerpo, lo que hace es estudiar a la persona humana a la luz de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque como nos lo enseña la teología cristiana, como nos lo enseña la teología antropológica, la antropología teológica más bien, pues Cristo manifiesta al hombre básicamente lo que significa ser hombre. Entonces, en otras palabras, tú quieres saber qué significa ser hombre, quieres saber qué significa ser persona, quieres saber qué significa ser humano, mira a Cristo. Y yo miro a Cristo cuando lo profundizo, cuando lo estudio en los evangelios. Por eso, quien de alguna manera dice que estudia teología del cuerpo y no estudia los evangelios, no abraza los evangelios, no abraza la palabra de Dios de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, difícilmente podríamos decir que está estudiando la teología del cuerpo. Juan Pablo II arranca la teología del cuerpo citando el Evangelio de San Mateo, especialmente en uno de los capítulos donde hay un conflicto bastante fuerte. ¿Qué estaba pasando? Resulta que llegan los fariseos y se presentan donde Jesús con una pregunta muy fuerte, muy capciosa y de alguna manera esperando que la respuesta que diera Jesús pues fuese de alguna manera como la justificación perfecta para decir esta persona no, nada que ver, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Hijo de Dios, y como se atrevían a decirlo, expulsa a Belcebú con el poder de Belcebú. Resulta que los fariseos se presentan ante Jesús con la siguiente pregunta: el divorcio. ¿Se puede o no se puede divorciar un hombre de su mujer? Y hoy en día podríamos pensar, qué pregunta tan boba, ¿no? Pues tenemos hoy en día el concepto de que el matrimonio no solamente es indisoluble, sino que es hasta que la muerte lo separe. Tenemos la idea de que pues Dios no aprueba el divorcio, tenemos una comprensión perfecta de las escrituras, del magisterio, de la tradición. O sea, para nosotros hoy esta pregunta sería como, pues hasta tonta. Pero resulta que en el contexto de nuestro Señor Jesucristo esto no era una pregunta tonta, de hecho era una pregunta bastante profunda y muy capciosa. ¿Por qué? Porque resulta que en el contexto de Jesús, en la época en la que nuestro Señor Jesucristo estaba por aquí caminando por la tierra, para el pueblo judío, recordemos, Jesús era judío, después de Yahvé, después del Señor, no había nadie como Moisés. Y resulta que precisamente el divorcio se encontraba en la ley de Moisés. Es decir, Moisés permitía el divorcio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Moisés permitía el divorcio y eso estaba de alguna forma en la ley de los judíos y Jesús era judío, pues lo que estaban mirando era qué tipo de, con qué respuesta iba a salir. ¿Va a contradecir la ley que también es su ley? ¿O qué nos va a decir? Y nuestro Señor Jesucristo, de una forma muy sabia, como siempre, les responde lo siguiente: Moisés se los permitía por la dureza de sus corazones, pero en el principio no era así. Y esta frase es fundamental, esta frase trasciende fuertemente a la persona, porque con esta frase nos vamos hacia atrás y con esta frase decimos, ven, tenemos que volver al principio para saber qué fue lo que pasó. Jesús lleva a la persona humana al principio, a la creación,
a el Génesis para comprender no solamente quién era Él, quiénes somos nosotros, sino también qué pasó con nosotros. Y esto de Moisés se los permitía por la dureza de su corazón, no se reduce únicamente al ámbito del divorcio, a lo que estaba preguntando, aterricémoslo a lo que estamos viviendo hoy, porque tú y yo hoy experimentamos una sexualidad profundamente desordenada, porque tú y yo estamos esclavos a nuestras pasiones, porque tú y yo dependemos emocionalmente de una persona, porque tú y yo tratamos de abastecer en el pecado cosas que sabemos que solamente Dios puede abastecer, por la dureza de nuestro corazón. Pero no fuimos diseñados para eso. Y nuestro diseño original no era ese. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra naturaleza no está corrompida totalmente, está más bien enferma. Y cuando algo está enfermo, no necesita precisamente que lo destruyan para hacerlo de nuevo. Cuando una persona está enferma, lo que necesita, ¿qué es? Curación, que alguien venga con un remedio. Y para los cristianos, ¿quién ha sido ese remedio? Jesucristo. Fundamental para entender la teología del cuerpo, para iniciar a comprender todas estas 129 catequesis sobre el amor humano, sobre Dios, sobre la persona. Si tú y yo queremos saber quiénes somos, indudablemente tenemos que ir al principio. Si tú y yo queremos saber cuál es nuestra escatología, cuál es la escatología del hombre, para dónde vamos, tenemos que ir al principio. Si tú y yo queremos saber cuál es la vocación particular a la que Dios nos ha llamado, tenemos que ir al principio. ¿Por qué? Porque cuando yo viajo al principio, cuando yo voy al Génesis, yo voy a los brazos de mi creador. Yo vuelvo a mi diseño original y en él conozco qué fue lo que siempre pensó y soñó para mí. Hay un libro muy interesante que se llama El primer amor del mundo de Monseñor Fulton Sheen. Es un venerable en la Iglesia Católica. Les recomiendo profundamente que puedan ir a leer un poco sobre sus escritos, sobre su biografía, porque tiene un legado también impresionante para la Iglesia y de hecho muchos de sus libros, muchos de sus escritos tienen que ver mucho con la teología del cuerpo, aunque él no, digamos, se refería precisamente con ese término a todo lo que nos dejó. En El primer amor del mundo, Monseñor Fulton Sheen desarrolla la idea de que la Virgen María es el sueño que Dios siempre tuvo para la humanidad. Porque la Virgen María, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, no poseía una naturaleza divina. La Virgen María tenía únicamente la naturaleza humana. Recordemos que en Cristo se encuentran presentes dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En la Virgen María no ocurría esto. La Virgen María tenía una naturaleza humana que, si bien fue preservada, fue prerredimida, fue salvaguardada del pecado original y por consiguiente no estaba inclinada a pecar, y por eso celebramos, y por eso uno de los dogmas para nosotros marianos es la Inmaculada Concepción de María. Pues la Virgen María era humana, es decir, la Virgen María es reflejo, es el sueño de Dios para la humanidad, no porque ella sea Dios, no porque nos salve, no porque sea de alguna forma corredentora en la historia de la salvación, sino que la Virgen María es el sueño de Dios, es lo que Dios siempre soñó para ti y para mí, porque en su condición humana supo integrarse plena y perfectamente en el plan divino. La Virgen María supo acoger y abrazar de la forma más perfecta el plan que Dios tenía para su vida. La Virgen María supo pronunciar y encarnar el fiat voluntas tua. Hágase en mí tu voluntad. Eso era lo que Dios soñaba para nosotros. Dios soñaba que tú y yo nos integráramos plena y perfectamente en el plan que tenía para nosotros, que nos integráramos en ese plan que era un plan eterno, un plan de divinización incluso, y un plan de profunda plenitud y comunión con su Creador. Tanto así y tanto es reflejo la Santísima Virgen María de este plan y de la integración total en el plan divino, que precisamente ella se hizo una con su Creador. Lo llevó no solamente en su vientre, sino que también cuando Jesucristo sale del vientre de la Virgen María, pues ella estuvo profundamente unida al corazón de Cristo. Es por eso que los padres de la Iglesia, que los santos, constantemente en sus escritos nos repiten que María es el eco de Dios, que la Virgen María de alguna forma es eco de nuestro Señor Jesucristo, y que el corazón de María y el corazón de Jesús laten en un solo sentido, laten, digamos que de una misma manera, en un mismo latido, son uno solo. Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo? Una respuesta profundamente grande a una crisis identitaria muy fuerte. Casi que todos los problemas que estamos viviendo hoy en día parten de allí, de una crisis en la identidad. El hombre no sabe quién es, y como el hombre no sabe quién es, no sabe cómo actuar. No sabe cuál es su propósito en este mundo y por consiguiente, a su vez, no sabe cuál es el destino, no sabe para dónde va, no sabe para qué fue hecho, y como no sabe para qué fue hecho, se conforma con cosas que no son consecuentes, no solamente con su dignidad, sino también con su propósito. Es así como Juan Pablo II arranca las catequesis de teología del cuerpo,
Claramente, aquí en la descripción vamos a dejarle la primera catequesis para que ustedes puedan leerla, puedan entender un poco todo esto sobre el principio. Cuando ustedes empiecen a leer esta primera catequesis, se van a dar cuenta que San Juan Pablo II se refiere, digamos, muy, muy fuertemente a todo este ámbito del matrimonio y del divorcio, y pues que el matrimonio es para hasta que la muerte los separe. Y toda esta cuestión, sin embargo, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una visión muy reduccionista de lo que es la teología del cuerpo y pensamos que teología del cuerpo es únicamente sexualidad, afectividad, placer sexual, impulso sexual, o que de alguna manera esta es la clase de educación sexual que nos da la Iglesia Católica, y pues no es así. Hay una reflexión, claro que esto hace parte de la teología del cuerpo, pero la teología del cuerpo es una reflexión muchísimo más profunda y, como les decía, es antropológica en su esencia, es decir, estudia a la persona. Si el hombre quiere saber quién es, indudablemente tiene que ir a su creador, tiene que ir a quien conoce el diseño original. Si tú quieres saber quién eres tú realmente, tienes que ir a quien te creó. ¿Quién más puede revelarte la verdad sobre quién eres tú que quien te diseñó? Que aquel que te conoce, que desde antes de que tu madre te engendrara ya te conocía, ya te había pensado, ya te había soñado. El hombre es un ser querido personalmente por Dios. Dios no tenía necesidad de crearnos y nos ha creado. ¿Por qué? Porque nos ama y porque estamos llamados a vivir en profunda comunión con Él. ¿Qué es la vida del hombre sobre la tierra? ¿Qué es este peregrinar? Una constante búsqueda de intimidad con aquel que nos ha creado. Familia, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que de verdad les haya servido, que se haya entendido. Traté de ser lo más claro posible. Traté de alguna manera de explicarlo de la forma más sencilla. Ojalá lo hayan podido comprender. Esto es una enseñanza que a todos nos sirve muchísimo. Yo estoy plenamente convencido de que esta enseñanza, que como se los decía, no es una enseñanza de Juan Pablo II, sino que es una enseñanza profundamente cristocéntrica, profundamente bíblica, profundamente antropológica, profundamente magisterial, pues es una enseñanza que impacta fuertemente la vida del cristiano y lo lleva a vivir un cristianismo de una forma no solamente más consciente, sino con una convicción mucho más profunda. Esta enseñanza a mí particularmente me ha ayudado a encarnar de una forma más fuerte en mi vida el cristianismo. Recuerden que pueden compartirle este video a todas las personas que ustedes sientan que lo pueden necesitar, a todas las personas que ustedes crean que van a querer formarse en ese tema de teología del cuerpo. Aquí les va a quedar este video para que lo adelanten, para que lo devuelvan, para que lo repitan, para que lo vean las veces que lo necesiten. Y recuerden que recen muchísimo por nosotros, por todo este apostolado que empezamos ahorita aquí, para que esto pueda crecer si está en la voluntad de Dios, para que pueda ser para su gloria, para que muchas personas puedan formarse, pero sobre todo para que muchos puedan conocer a Jesucristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Recuerden que pueden seguir en las otras redes sociales, solamente tenemos Instagram y algunos artículos publicados en el blog de Ama Fuerte. No siendo más, familia, nos vemos en una próxima ocasión y que Dios los bendiga.